Durante incontables décadas, su sonrisa fue un faro, un símbolo de alegría inquebrantable que iluminaba los escenarios y las pantallas de millones. Angélica Vale, la indiscutible reina de la comedia, era para el público un ícono de la perfección, con una carrera brillante y un matrimonio que, a todas luces, parecía sacado de un cuento de hadas. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada, una verdad tan devastadora como la noche misma se gestaba, a punto de hacer trizas no solo su realidad, sino también la nuestra. Fue un golpe seco, silencioso, que Angélica jamás imaginó recibir. Lo que descubrió en el teléfono de Otto Padrón, el hombre con quien había compartido sus sueños y su vida, trascendía cualquier infidelidad convencional. Eran mensajes, fotografías, fragmentos de una doble vida tan ajena a la suya que redefinió cada creencia que ella había forjado sobre el amor, la lealtad y la traición. La intuición, ese susurro persistente que advierte del peligro, llevaba tiempo gritándole a Angélica que algo, inexplicablemente, andaba mal. Pero la verdad, finalmente desenmascarada en conversaciones íntimas y encuentros secretos con otro hombre, superó su peor pesadilla y la empujó al borde de un abismo existencial. Angélica no buscaba venganza, no anhelaba el revanchismo. Su alma, desgarrada, solo clamaba por entender por qué su esposo, el hombre que amaba, la había engañado durante años, y no con una mujer, sino con un secreto que cambiaría para siempre su legado y la propia dirección de su vida. Esta no es una simple historia de chismes, de rumores pasajeros que se diluyen con el tiempo. Es el doloroso despertar de una mujer que vio su mundo entero desplomarse al descubrir la verdad más íntima y devastadora de quien juró amarla eternamente. Prepárense, porque las pruebas que Angélica Vale, a sus 50 años, tiene en su poder no solo revelarán la verdadera orientación de Otto Padrón, sino que expondrán una red de engaños tan compleja que la obligó a elegir entre un silencio cómplice y una dolorosa, pero ineludible, liberación. Si quieres ser de los primeros en conocer cada detalle de estas historias que cambian vidas y te mantienen al filo de tu asiento, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama y activar la campanita de notificaciones. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Qué sensaciones te provoca esta historia hasta ahora, antes de desvelar por completo la cruda realidad que Angélica tuvo que enfrentar? Después de más de medio siglo de vida, una carrera llena de éxitos y una relación que el público creía perfecta, Angélica finalmente rompió el silencio. Sin embargo, lo que reveló al mundo, nadie lo esperaba. Nadie pudo prever la magnitud de la verdad que estaba a punto de desatarse. Esa noche de noviembre de 2025, en el crepúsculo de un año que parecía transcurrir con normalidad, todo, absolutamente todo, cambió para Angélica y para quienes la admirábamos. La actriz había intentado sonreír frente a las cámaras, esforzándose por mostrar que nada pasaba, que la vida seguía su curso impecable. Pero en su mirada, un brillo distinto, una amalgama de tristeza profunda mezclada con una rabia contenida, delataba el tormento que la consumía por dentro. Horas antes de aquella aparición pública, había recibido una carta, un sobre que llegó como un mensajero funesto, cargado de un destino ineludible. No era una felicitación, ni un mensaje de amor. Era el documento de divorcio que su esposo, Otto Padrón, le había enviado sin una sola palabra, sin una llamada, sin la más mínima despedida. Según personas muy cercanas a la actriz, Otto ya no soportaba la rutina. Repetía constantemente que todo se había vuelto monótono, aburrido, carente de emoción y pasión. Pero detrás de esas palabras superficiales se escondía algo mucho más profundo y oscuro, algo que Angélica llevaba años callando, una verdad latente que ahora cobraba vida. «Ya no quiero seguir fingiendo», fue la frase que más la golpeó, una sentencia que resonó en su mente como un eco constante. Durante meses, ella intentó con desesperación reconstruir lo que quedaba de su matrimonio, un edificio de cristal que se resquebrajaba lentamente. Pero Otto se había distanciado de manera abrupta desde abril de 2025. No dormían juntos, casi no hablaban, y los pequeños detalles, las celebraciones, los aniversarios, las fotos familiares, de repente dejaron de tener sentido para él, convirtiéndose en meros ritos vacíos. Fue entonces cuando las sospechas, pequeñas y molestas al principio, comenzaron a anidar en el corazón de Angélica, creciendo como una mala hierba en un jardín olvidado. Al inicio, ella pensó que había otra mujer, una rival invisible que había usurpado su lugar, una explicación que, aunque dolorosa, parecía lógica dentro de los parámetros de la traición conyugal. Pero no.
Lo que descubrió, lo que se reveló ante sus ojos, fue algo que jamás imaginó decir públicamente, algo que desafiaba sus concepciones más arraigadas sobre la vida y el amor. Cuentan que, entre lágrimas incontenibles, Angélica le confesó a una amiga cercana que ahora comprendía con dolor por qué él se comportaba así, por qué su mirada se había vuelto tan fría, por qué sus abrazos parecían vacíos, desprovistos de afecto genuino. Según sus propias palabras, dichas en la intimidad de su dolor, no era que estuviera cansado de ella, no era que ya no la amara. La desgarradora verdad era que nunca la amó como ella lo amó a él, porque su amor, el verdadero amor de Otto, no era para una mujer. Estas palabras, relatadas por personas del entorno más íntimo de Angélica, encendieron una tormenta mediática sin precedentes, un huracán de especulaciones que arrasó con la calma. ¿Era verdad? ¿Realmente Otto Padrón llevaba años escondiendo su verdadera orientación sexual, o eran solo palabras nacidas del dolor, del resentimiento y la profunda traición de una mujer herida? Las versiones son muchas, contradictorias, pero todas apuntan a un misterio que ahora, por primera vez, comenzaba a desvelarse. Algunos aseguran que Angélica lo había sospechado desde hacía tiempo, que en los últimos años su esposo evitaba todo contacto físico, que pasaba largas horas fuera de casa y que se mostraba distante incluso en los momentos familiares más importantes y significativos. Otros dicen que fue ella quien, cansada de un silencio que la ahogaba, decidió hablar, aunque no directamente a las cámaras, sino a través de personas de confianza, delegando en ellos la pesada carga de la revelación. Ella está destrozada, pero también liberada, afirmó una fuente que asegura haber estado presente en una de esas conversaciones íntimas, marcadas por el desahogo y el llanto. Durante años, Angélica vivió creyendo que el problema era ella, que debía ser más atractiva, más divertida, más delgada, una constante lucha contra una imagen irreal, hasta que finalmente entendió que el problema no estaba en ella, sino en él, en su incapacidad o falta de valor para vivir su propia verdad. Las palabras que más eco hicieron en los medios y en el corazón del público fueron las que supuestamente pronunció Angélica, con una mezcla de dolor y una fuerza inusitada. No es que sea un cobarde por haber pedido el divorcio. Es un cobarde por no haber tenido el valor de decir quién es realmente. Desde entonces, todo se volvió un torbellino incontrolable. Los programas de espectáculos comenzaron a hablar del tema sin reservas, las redes sociales se inundaron de teorías y los seguidores de la actriz se dividieron entre quienes la apoyaban incondicionalmente y quienes pedían respeto por la vida privada de ambos, sin entender la complejidad de la situación. Mientras tanto, Otto Padrón guardó un silencio sepulcral, una ausencia de declaraciones que alimentó aún más las especulaciones. No desmintió nada, no confirmó nada, pero una imagen reciente lo mostró acompañado de un hombre en un elegante restaurante de Miami, una fotografía que detonó nuevas conjeturas. ¿Era su nueva pareja? Nadie lo sabía con certeza, pero las especulaciones no tardaron en surgir, consolidando la sospecha pública. Angélica, por su parte, se refugió en su familia y en el trabajo, buscando consuelo en lo que le resultaba familiar y seguro. Pero algo dentro de ella cambió para siempre, una cicatriz imborrable que alteró su esencia. Cuentan que en las grabaciones su voz temblaba, sus ojos se humedecían al mencionar temas relacionados con el amor o la traición, una ventana a su alma herida. Sus amigos más cercanos dicen que, pese al dolor profundo, siente un alivio inmenso, la paz de quien ha descubierto una verdad crucial. Ahora entiende muchas cosas, ya no se culpa, ya no se reprocha nada, afirmó un allegado, describiendo su proceso de sanación. Ella solo desea sanar, reconstruirse, liberarse de las cadenas de una mentira prolongada. El público, sin embargo, sigue esperando que ella hable directamente, que diga con su propia voz lo que tantos rumores han insinuado, que confirme o desmienta lo que todos sospechan. ¿Fue realmente Otto quien la dejó por un hombre? ¿O todo fue producto del resentimiento de una mujer herida que buscaba respuestas? Las respuestas aún no han llegado por completo, pero las señales son claras y contundentes. Angélica Vale ha comenzado a soltar poco a poco fragmentos de su verdad, como piezas de un rompecabezas doloroso. Ha dado entrevistas en las que deja entrever que el amor no siempre es lo que parece, que hay secretos que duelen más que una simple infidelidad, y que la libertad, aunque llegue tarde, siempre, irremediablemente, llega. El primer paso para ella fue aceptar el final de su matrimonio, un final que rebasaba cualquier expectativa.
El segundo, liberar su corazón de la carga del engaño. Y el tercero, enfrentarse al mundo y decir lo que muchos callan, lo que la sociedad, a menudo, prefiere ignorar. Una fuente muy cercana lo resumió con una frase que estremeció a todos. Ella no habló por venganza, habló porque ya no podía seguir callando una mentira que la consumía por dentro, día tras día. Hoy, el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue en proceso, un laberinto legal y emocional sin un acuerdo definitivo, con las emociones al límite. Ella, por primera vez en mucho tiempo, parece dispuesta a contar su verdad completa, sin omisiones, y él, según se dice, ha comenzado una nueva vida, lejos del ruido mediático, pero quizás más fiel a sí mismo que nunca antes. Sin embargo, hay algo que Angélica no ha dicho públicamente todavía, algo que podría cambiar la percepción de todos, porque detrás de las lágrimas, de los rumores y del dolor, hay una historia de amor, engaño y verdad que aún no ha terminado, un capítulo final que está por escribirse. En los próximos días, dicen sus allegados, Angélica planea hablar sin filtros, sin máscaras, y cuando lo haga, todo podría cambiar, el panorama se modificará para siempre. Pero hasta entonces, solo queda una pregunta en el aire, flotando como una sombra persistente. ¿Fue realmente amor lo que los unió en un principio? ¿O fue solo una fachada, una elaborada cortina para ocultar una verdad que ahora, con una fuerza arrolladora, sale finalmente a la luz, dispuesta a revelarse por completo? El eco de las palabras de Angélica Vale aún resonaba con fuerza atronadora en los medios de comunicación, en los hogares y en las redes sociales. Después de su confesión inicial, que había paralizado a un país entero, el público quedó dividido. Algunos la apoyaban sin dudar, envueltos en la empatía por su dolor, mientras otros la señalaban, criticándola por haber expuesto demasiado, por haber roto el velo de la intimidad. Pero nadie, absolutamente nadie, podía negar una cosa ineludible. Había algo en su mirada, un brillo penetrante que revelaba dolor, rabia y, sobre todo, una verdad incuestionable, una verdad que clamaba por ser escuchada. Durante largos años, Angélica Vale había sido el rostro inconfundible de la alegría, del humor contagioso, de la mujer fuerte y capaz que todo lo podía. Era el estandarte de la resiliencia, pero ahora se mostraba vulnerable, rota, como si finalmente hubiera dejado de actuar para el mundo exterior y hablara desde lo más profundo de su alma. Desde ese lugar donde los secretos guardados por años finalmente encuentran su salida. Su corazón, por primera vez, estaba completamente al descubierto. Los rumores, como un fuego incontrolable, crecieron sin cesar, devorando cada espacio mediático. Se decía con insistencia que Angélica había encontrado pruebas irrefutables, mensajes ocultos en el celular de Otto, conversaciones que al principio parecían de trabajo, inofensivas en su superficie, pero que escondían un tono distinto, un tipo de cercanía que ella, en su inocencia, no lograba comprender. Fue hasta que cada pieza de ese rompecabezas oscuro encajó con una precisión escalofriante, revelando un misterio que ella nunca habría imaginado. Cuentan los allegados que una noche fatídica, cuando Otto se había marchado a un viaje de negocios a Miami, Angélica, impulsada por una corazonada incesante, revisó su computadora personal. No era algo que ella soliera hacer, pues la confianza había sido la base de su unión, pero la intuición le gritaba con fuerza que algo irremediablemente andaba mal. Y fue ahí, en una carpeta meticulosamente escondida bajo el engañoso nombre de documentos personales, donde encontró lo que jamás pensó leer, lo que destrozó su percepción de la realidad. Mensajes cariñosos, bromas íntimas y fotografías comprometedoras intercambiadas con otro hombre, un total desconocido para ella. Angélica no podía creer la cruda realidad que se desplegaba ante sus ojos. Pensó que se trataba de una traición. Sí, pero no de ese tipo. No de una magnitud que rebasaba cualquier infidelidad convencional. Se quedó en silencio, petrificada, observando la pantalla iluminada, sin saber si llorar a gritos o liberar la rabia contenida. Eran mensajes de hacía meses, incluso años, y en cada línea, en cada palabra escrita, entendía con dolor por qué su esposo se había alejado gradualmente, por qué cada vez lo sentía tan frío, por qué sus manos ya no la buscaban con el mismo anhelo de antes. El misterio de su frialdad se desvelaba de la forma más dolorosa. En los días subsiguientes a ese descubrimiento devastador, Angélica intentó actuar con la mayor normalidad posible, fingiendo ante el mundo y ante Otto que no sabía absolutamente nada, que la vida seguía su curso habitual.
pero por dentro se derrumbaba en pedazos, su alma hecha jirones por la verdad que cargaba en silencio. Solo una persona, una amiga de confianza inquebrantable, supo lo que ocurría, aquella con la que habló por teléfono al borde de las lágrimas, al borde del colapso emocional. No sé cómo explicarlo, siento que todo fue una mentira, que vivía al lado de alguien que no era quien decía ser. Sollozó Angélica, con la voz quebrada por el dolor y la confusión. Su amiga, con la calma que solo la verdadera amistad puede ofrecer, le pidió tranquilidad, le dijo que quizás había una explicación plausible, una forma de entender aquello. Pero Angélica ya conocía la verdad, la había encontrado. Había descubierto demasiadas cosas, demasiadas evidencias que no dejaban lugar a dudas, que aniquilaban cualquier esperanza de una explicación alternativa. Llamadas frecuentes a altas horas de la noche, correos electrónicos con frases ambiguas y fotos que hablaban por sí solas, todo un universo de engaños se revelaba. Mientras tanto, Otto Padrón parecía tranquilo, impasible. No dio declaraciones oficiales, no respondió a los rumores que lo perseguían y se mantuvo alejado de la prensa, en un misterioso silencio que muchos interpretaron como una confirmación implícita de las acusaciones. Quien calla, otorga, decían los titulares de los periódicos, y aunque nadie podía afirmar nada con certeza absoluta, la historia se había convertido en un huracán imposible de detener, arrastrando consigo la imagen de la pareja perfecta. Las cámaras de los paparazzis comenzaron a seguirlo a todos lados, ávidas de cualquier señal, cualquier pista que confirmara lo que se susurraba. Una tarde, los reporteros gráficos lo captaron caminando por el malecón de Miami junto a un hombre desconocido, un joven de semblante sereno. Rieron juntos, se abrazaron con una cercanía que trascendía la amistad común y, aunque podría haber sido un simple gesto de compañerismo, para el público fue más que suficiente para encender las sospechas y avivar el fuego de la polémica. Los programas de espectáculos no tardaron en hablar de la nueva vida secreta de Otto Padrón, llenando horas de transmisión con conjeturas y análisis. Y aunque nada estaba confirmado oficialmente, el daño a su imagen y al legado de Angélica ya estaba hecho, irreversible. Angélica lo sabía. Y lo que más le dolió, más allá de la exposición mediática, no era el escándalo en sí, sino haber tenido la razón en sus más oscuros presentimientos, haber visto confirmada su peor pesadilla. Una fuente cercana aseguró que Angélica pasó días sin dormir, consumida por el insomnio, repasando cada recuerdo de su matrimonio, buscando señales que había ignorado por amor, por ceguera voluntaria. Recordaba cenas en las que él se mostraba ausente, reuniones familiares donde evitaba el contacto visual, viajes donde prefería estar solo. Todo estaba ahí, ante sus ojos, solo que ella, por amor incondicional, nunca quiso verlo. Nunca quiso aceptar la dolorosa verdad que se escondía a plena vista. Pensé que era estrés, que estaba cansado del trabajo, que la distancia era normal en un matrimonio. Habría confesado Angélica entre lágrimas a un familiar, con el corazón roto. Pero ahora entiendo que él se estaba alejando porque ya no podía fingir, ya no podía sostener una mentira que lo consumía. Y esas palabras, según quienes la conocen, resumen todo su dolor, toda la angustia de un engaño que se extendió por años, como una sombra persistente sobre su vida. Pero lo más impactante, lo que añadió una nueva capa de misterio a esta ya compleja historia, llegó después, en medio del caos mediático. Angélica recibió un mensaje anónimo, un texto corto, sin firma, que decía escuetamente: «No lo odies, él solo quiere ser libre». Aquel mensaje la descolocó por completo. ¿Quién se lo había enviado? ¿Era alguien cercano a Otto? ¿Un confidente que conocía la verdad? ¿O acaso era el propio hombre con el que lo relacionaban? Nadie lo sabe con certeza, pero desde entonces, Angélica no volvió a hablar del tema públicamente, sumiéndose en un silencio espeso, cargado de respuestas que no podía dar todavía, de verdades que aún no estaban listas para ser reveladas. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos debatían sin parar, apasionadamente divididos. Algunos defendían a Otto, asegurando que nadie debería ser juzgado por su orientación sexual, defendiendo su derecho a la libertad. Otros se ponían incondicionalmente del lado de Angélica, afirmando que vivir una mentira, una vida entera de engaño, también es una forma de traición, una afrenta a la confianza y al amor verdadero. Y entre ambos bandos, la historia se volvió un espejo del dolor humano, del miedo a la verdad y del anhelo de liberación. Cercanos a la familia aseguran que Angélica está preparando un comunicado oficial,
una declaración formal que será su forma de cerrar este doloroso capítulo de su vida. Pero antes de hacerlo, quiere asegurarse de que la verdad salga a la luz completa, no a medias, no fragmentada, sino en su totalidad. Porque, según sus propias palabras, no se trata de venganza, no es un acto de resentimiento, sino de sanar, de reconstruirse a sí misma. No quiero humillarlo ni destruirlo, solo quiero entender por qué me mintió tantos años, habría dicho en confianza, una frase que, al filtrarse a los medios, tocó el corazón de miles de personas. Angélica no buscaba compasión, buscaba paz, buscaba el cierre que tanto anhelaba. Otto, por su parte, sigue sin decir una sola palabra. Su silencio es un misterio infranqueable. Algunos aseguran que se mudó temporalmente a una ciudad del Caribe, lejos de los reflectores, buscando un refugio del escrutinio público. Otros dicen que planea reaparecer con un comunicado propio, pero sus abogados le han recomendado esperar, mantenerse al margen por el momento. El silencio, una vez más, domina esta historia, envolviéndola en una capa de incertidumbre y misterio. Mientras tanto, Angélica continúa trabajando, aferrándose a su carrera como un ancla en la tormenta, pero su semblante ha cambiado drásticamente. En las grabaciones se la ve más seria, más introspectiva, su mirada profunda. Sus ojos reflejan esa mezcla inconfundible de tristeza y fortaleza que solo deja el desengaño, la dolorosa sabiduría que se adquiere al enfrentarse a la traición. Los fans esperan ansiosos su declaración final, el momento en que Angélica cierre este capítulo. Ella prometió hablar cuando todo estuviera claro, cuando su corazón estuviera listo. Pero lo que aún nadie sabe es si lo hará por amor, por justicia o por cerrar para siempre esa herida que la ha marcado tan profundamente. Porque detrás de los rumores, de las apariencias engañosas, hay un corazón roto, una verdad no contada y una mujer que finalmente decidió dejar de fingir, de cargar con el peso de una mentira ajena. Dicen que el silencio de Otto pesa más que 1000 palabras, un silencio elocuente que grita sin sonido, y quizás, en ese silencio, esté escondida la verdad que todos buscan, la clave de este misterio. En los próximos días se espera que Angélica rompa nuevamente su silencio, que abra de par en par la puerta de su verdad. Y según fuentes cercanas, esta vez lo hará con pruebas contundentes. Mensajes, fotografías y fragmentos de esa historia que durante años fue un secreto inquebrantable. Un secreto que, según dicen, podría cambiarlo todo, revelando la totalidad de la historia. Si deseas ser testigo de cada revelación y no perderte ni un solo detalle de este apasionante relato, te invitamos a suscribirte a Secretos de la Fama y a ser parte de nuestra comunidad que busca la verdad detrás de las luces. Tu apoyo nos impulsa a seguir desvelando los misterios más impactantes de